Bien, mi nombre es Leslie. Antes de iniciar la sesión, déjenme comentarles cómo vamos a trabajar en estos días, que solo serán 2 semanas, ¿ya? Para el curso de primeros auxilios. Yo voy a llevar a cabo la clase, ¿ya? Si hay alguna duda o consulta, lo vamos a hacer a través del chat, ¿ya? Y ese chat nos va a servir al final, ¿ya? De la sesión. Vamos a revisar cada comentario. No solamente comentario, algunas preguntas, de repente alguna anécdota que a ustedes les ha pasado, también lo comentamos a través del chat y al finalizar, como les mencionaba, vamos a hacer lectura. Si hay alguien que desea participar, ¿no? Los micrófonos están aperturados para ustedes también, ya solo levantan la mano y damos la participación de la persona, ¿ya? Entonces voy a compartirles la sesión número 1 del curso de primeros auxilios. Para esta sesión, yo les he traído el tema, ya, de fundamentos y principios básicos de primeros auxilios. Ahorita lo presento para que puedan visualizarlo. Bien, aquí está. Entonces, nuestro primer tema para esta semana es fundamentos y principios básicos de primeros auxilios. Para ello vamos a comentar cada uno de estos puntos de acuerdo a nuestro índice, que es la introducción a los primeros auxilios, qué es bioseguridad, cuáles son los signos vitales, los que nosotros más vamos a utilizar para este curso, cuáles son los básicos de los primeros auxilios y cómo vamos a valorar a la víctima, ¿ya? Y para ello existe una valoración primaria y secundaria. Entonces vamos a comentarlo cada uno de ellos. De repente alguno de ustedes ya conoce y si es así, pues vamos a actualizar algunas cosas que de repente ya conocíamos, ¿verdad? Antes de iniciar cada sesión, a mí me gusta plantear en unas primeras diapositivas siempre una imagen, un video o algún comentario. En esta ocasión, para esta sesión, les he traído una imagen y quiero que visualicen esta imagen en lo particular, ¿ya? Esta imagen tiene que ver mucho con un accidente de tránsito, ¿no? Que se ha llevado a cabo, lamentablemente, y noten ustedes cuáles son las características de esta imagen. Ya voy a describirlas y ustedes de repente pueden ir comentando, ¿ya? Este ha sido un accidente, era una persona que iba en su bicicleta y fue lamentablemente arrollada por un auto, ¿ya? ¿Qué personas, pregunta para ustedes, qué personas han acudido a auxiliar, en este caso, a esta víctima? Noten ustedes, ¿no? Ya hay en la escena, ¿no? Se ubican dos personas o dos entidades, ¿no? Tenemos a la policía, ¿no? Que está haciendo el registro, ¿no? De la persona que ha producido este accidente. Y también hay otra persona que está vestida de blanco, ¿no? Que ya está movilizando, ¿no? Y trasladando a la víctima a un lugar donde puedan atender sus heridas, ¿ya? Entonces acá tenemos dos entidades que van a ir al auxilio, ya, de la persona. Ahora, nosotros, como auxiliadores, lo que vamos a hacer es llamar a estas personas. Este accidente se ha podido producir, pero el policía o la persona que va a llevarlo a un hospital, pues no tenían conocimiento de este accidente. Entonces, ustedes que han presenciado, ¿no? Este incidente, hacen el llamado, ¿no? A un servicio de emergencia. Y dentro de los servicios de emergencia, pues están estos dos grupos, que es la Policía Nacional de su país, porque yo entiendo que aquí en el aula virtual tenemos alumnos de otros lugares, ¿ya? Y en caso de nosotros, que somos de Perú, nosotros, dentro de nuestros servicios de emergencia está nuestra Policía Nacional del Perú, que tiene también un grupo de personas especializadas para atención de estos pacientes. Y también tenemos a otro servicio de emergencia, que es el SAMU, que es un servicio de emergencia médica que le pertenece o que está dirigido por el Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, estas dos entidades se han acercado a esta escena y no solamente se han acercado a visualizar y trasladar, sino que también han convertido esta escena en un lugar seguro también. Noten ustedes que al lado del auto,
ya donde se llevó a cabo el atropello, hay unos conos de color naranja, ¿ya? Vean que es una autopista, ¿ya? Entonces, en una autopista los autos van a seguir circulando, pero para que no circulen muy cercano al lugar de la escena, ya lo que hacen es apartar, ¿no? Haciendo un espacio más seguro para poder trasladar, llevar a la víctima a un centro hospitalario, ¿ya? Entonces, estos son parte de alguna de las evaluaciones que hace el personal o el servicio de emergencia médica, ¿ya? Para poder identificar a la víctima y posteriormente estabilizar y luego trasladar a la víctima, ¿ya? Bien, entonces para poder iniciar con los términos ya adecuados acerca de los primeros auxilios, ¿ya? ¿A qué hace referencia este término de primer auxilio? ¿No? Hace referencia, ¿no? A que son medidas y cuidados que se ponen en práctica de una forma inmediata, a veces de manera provisional, porque solamente son cuidados rápidos, ya que se van a tener que realizar para salvaguardar la vida de la persona. Ahora, de esos cuidados que ustedes realizan en ese momento, necesitará que se les nuevamente evalúe a esta víctima o de repente se le haga otro tipo de cuidados más avanzados, pues sí, sí se tiene que realizar y por eso yo evalúo, estabilizo y luego derivo. Para eso, yo tengo que ya haber llamado a estos servicios de emergencia que hemos visto en la imagen anterior. Bien, entonces, como hace referencia a esta definición de primeros auxilios, es que la práctica que ustedes van a realizar son de una forma inmediata, provisional, adecuada también a la víctima, ¿no? Tan pronto como se reconozca, ¿no? Una situación de emergencia o un accidente o una enfermedad de aparición súbita, ¿no? Y esta luego debe ser trasladada a un centro asistencial, ¿no? Un cuidado más avanzado. Porque nosotros recuerden que ustedes solo hacen cuidados básicos, ¿ya? Solo para salvaguardar en ese momento a la víctima. ¿Por qué en ese momento? Porque después de repente, mientras se está llevando a cabo el traslado hacia un hospital a una víctima, puede descompensarse, ¿ya? Y los cuidados que van a brindar ya en la ambulancia, ellos cuentan con unos implementos y el mismo personal está capacitado para poder realizar cuidados más avanzados, ¿ya? Nosotros no, porque nosotros de repente en nuestros bolsillos no colgamos un tubo endotraqueal, no cargamos oxígeno, ¿no? Y es algo que el cuidado que se realiza en ese momento, pues nosotros no le podemos dar, pero sí lo pueden hacer estos servicios de emergencia médica, ¿ya? Hasta que llegue a un centro hospitalario que obviamente cuenta con todos los implementos y ya también hay un personal esperando ya a estos pacientes. Son personal ya especializados en ese caso de emergencias. Entonces, si ustedes realizan los primeros auxilios, ¿ya? A una víctima, ¿en qué contribuyen, ¿no? Hacia estas personas que han sufrido alguna enfermedad, algún accidente, ¿no? Lo que hacen ustedes con estos primeros auxilios es que obviamente lo primero es conservar la vida de la víctima, ¿no? Lo que queremos es preservar la vida. Queremos que esa persona esté bien, se recupere, ¿no? Otra de las cosas que ustedes contribuyen mientras realizan sus primeros auxilios es que también tratamos de evitar complicaciones físicas, ¿ya? O psicológicas. Ha pasado mucho que mientras vivíamos la época COVID, no solamente hemos sido víctimas de algo físico, ¿no? ¿Quién podía reunirse, ¿no? Habitualmente con su familiar? Nadie, porque todos estábamos en cuarentena. Y eso de alguna manera ha ido afectando psicológicamente y emocionalmente a las personas. Entonces, lo que se vio conveniente es crear, por ejemplo, líneas de ayuda. Entonces, se contrataban psicólogos y por vía telefónica, ¿no? Se sacaban estas citas, ¿no? Rápidas y el psicólogo hablaba con la víctima porque obviamente estaba con algún problema de salud mental, ¿no? Sobre todo lo que se vivió en esa época fue mucho estrés, depresión, ansiedad por querer salir.
Entonces se llevaron, y a la actualidad, por ejemplo, aquí en Perú, nosotros tenemos una línea de ayuda, ¿ya? Que hay un psicólogo, ¿no? Por vía telefónica, tú te comunicas y si tienes algún problema de salud mental, se lo cuentas y empieza pues ahí la ayuda por vía telefónica. Entonces nosotros, a partir de esa muy mala experiencia, ¿no? Se crearon estas líneas de ayuda, ya que es el 107, para lo que es por vía telefónica, y eso también es dirigido por el Ministerio de Salud de aquí de Perú. Me imagino que también en otros países habrán eh, también tenido esa oportunidad, ¿no? De creación de estos tipos de ayudas a estas víctimas que tienen problemas de salud mental, ¿ya? ¿Qué más contribuimos? Pues también contribuimos al alivio del dolor, ¿no? Físico. Ayudamos a la recuperación de la víctima. También cuando realizamos, por ejemplo, cuidados como problemas como esguince, ¿ya? Que son problemas o inflamaciones por algún golpe, ¿ya? Lo que hacemos es curar, ¿no? Brindar nuestros cuidados básicos para reducir las molestias, ¿no? Ayudamos a recuperarlas. De repente, después de una parada cardíaca, hacemos reanimación cardiopulmonar, ¿no? El paciente eh, despierta, ¿no? El paciente presenta ya los signos vitales de pulso, respiración, ¿no? Entonces empieza a recuperarse de los primeros cuidados que ustedes realizaron. Y empieza nuevamente luego la recuperación, ¿no? Esa persona tiene que estar en una posición lateral de seguridad, igual tiene que ser reevaluada, ¿no? Y ahí va el otro punto para contribuir en los primeros auxilios, es que luego que nosotros, ¿no? Ayudamos a la recuperación de la víctima, lo que tenemos que hacer es el traslado, ya porque igual tiene que ser evaluado por un profesional especializado, dependiendo, ¿no? Qué tipo de incidente ha tenido, porque es de repente un golpe, un pequeño golpe, por ejemplo, podemos nosotros aliviar con nuestros primeros auxilios. Y en la casa, ¿no? Mantener y recuperar y rehabilitar. Pero si es, por ejemplo, una parada cardíaca, ya un esguince, una luxación, una fractura, esas personas no pueden solamente recibir los primeros auxilios y quedarse en casa. No, estas personas tienen que ser trasladadas. Pero, aquí va el pero. Si ustedes tienen algún tipo de víctima que debe ser evaluado por un profesional especialista, tiene que ser trasladado pues a un hospital que pueda resolver esa situación. Yo no puedo trasladar a una persona, por ejemplo, que ha sido quemada, digamos, ¿no? Ha sufrido una quemadura de todo el cuerpo. Yo no puedo trasladar a esta víctima a un centro de salud o a una posta que tiene, pues, atenciones que no son resolutivas para ese tipo de casos, ¿ya? Si yo tengo una paciente con ese tipo de accidente, ¿no? Por quemadura, yo tengo que trasladar a un hospital que pueda resolver esa situación. Y pero profesora, si su hospital está a 3 horas y la posta o el centro de salud está aquí a media hora nomás, yo mejor lo llevo a un lugar donde está más cerca. Esa no es la recomendación. Porque cuando ustedes lleven a la víctima a ese centro de salud que está a 30 minutos de su casa, lo que va a hacer el centro de salud es derivarlo al hospital. ¿Ya? Ni siquiera les va a ustedes llevar con su ambulancia. Y eso, en lo mejor de los casos, porque a veces los centros de salud no cuentan con ambulancias. Entonces, lo que les va a decir es que ustedes trasladen, ¿no? Por sus propios medios a esa persona a un hospital, ¿ya? De mejor resolución. Entonces, ¿han gastado cuánto tiempo? 30 minutos en ir a su centro de salud más cercano. Mientras les conversa y les dice el personal que tienen que trasladarlo a otro sitio, ahí pasaron un promedio de 5 o 10 minutos. Ya van 40 minutos, ¿no? Y de ahí 3 horas más. O sea, han demorado 3 horas y 40 minutos en trasladar a una persona gran quemada, ¿no? Si hubiesen ahorrado más tiempo, si hubiesen ido directo hacia el hospital, ¿ya? Entonces tenemos que saber
dependiendo de la patología, ¿ya? A la cual se ha enfrentado, enfermedad, accidente o cualquier tipo de emergencia, ya tenemos que evaluar muy bien para poder hacer el traslado. Si tu paciente, por ejemplo, se ha, no sé, pues tropezado, ¿no? Lamentablemente pisó mal, se tropezó y ha producido una inflamación del tobillo. De repente, con ese tipo de incidente, ustedes podrían trasladarlo a un centro de salud, ¿no? Pero también eso va a depender, porque los esguinces también hay de tipo 1 hasta el tipo 3, ¿no? A ver si no hay desgarro o no. Entonces, todo eso dependiendo, como ustedes evalúen a su víctima, van a escoger el centro asistencial en el cual debe ir a evaluarse, ¿ya? Entre los principios, ya de los primeros auxilios, estas tres cosas son muy importantes que ustedes deben tomar en cuenta antes de realizar los primeros auxilios, ¿ya? Primero, si está seguro del qué hacer, actúe. Si tiene dudas o no está seguro de lo que va a hacer, o si la escena resulta difícil de asimilar, es preferible abstenerse de participar. Entonces, ¿qué debo hacer? Solo debo pedir ayuda. Este primer principio, ¿ya? Quiero que quede bien claro para cuando nosotros realicemos nuestros primeros auxilios. Nosotros podemos tener toda la mejor intención. Nosotros somos personas que queremos ayudar, ¿no es cierto? Porque la mayoría que me están escuchando son personal de salud o están en vías de ser un personal de salud. Entonces tenemos esa convicción de ayudar. Pero ¿qué pasa si yo no conozco ciertos cuidados o ciertos primeros auxilios que yo debo hacer, ¿no? Les hablaba hace poco de realizar una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y ahora, según el AJA, ¿no? Que es la institución que regula, ¿no? Todos los pasos que uno debe realizar para hacer una reanimación cardiopulmonar, que lo cambia cada 4 años, imagínense. Entonces yo tengo que estar actualizada para poder hacer un RCP. Entonces yo no puedo hacer algo o alguna actividad o algún primer auxilio si yo no conozco cuáles son esos pasos adecuados que debo de realizar, ¿ya? Entonces yo tengo que conocer, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Para realizar mis cuidados de primeros auxilios. Si yo no sé, profesora, ¿qué hago? Si yo no sé o no me acuerdo, ¿no? O como usted dice, ya se actualizaron ciertos pasos y que ya no se hacía así, profesora. Antes se hacían tantas compresiones con tantas ventilaciones o antes no se ventilaba, profesora, solamente se hacían compresiones, ¿ya? Entonces, han ido algunos cuidados actualizándose. Y si yo no sé, ¿qué hago? Hablábamos acerca del primer principio. Si yo no sé o tengo dudas, mejor no ingreso, ¿ya? No ingreso a ayudar. No meto la mano, no agarro al paciente, no lo hago. Mejor, ¿ya? Porque lo que podemos producir en ese momento es una mayor complicación. Podemos producir daño a la víctima. Entonces, mejor yo no ingreso, ¿ya? No ingreso en ese momento donde se está llevando a cabo ese accidente. Lo mismo que vimos en la primera imagen, una persona que fue atropellada, y eso es clásico aquí en Perú. Ahora, en la actualidad, las personas se están movilizando más en bicicletas que en autos, porque para llegar a sus lugares de trabajo o estudio, prefieren esa movilidad, ya que tantos carros que hay, pues no podrían movilizarse con facilidad. Entonces, las víctimas a la actualidad son personas justo que se movilizan en bicicleta, porque a veces son de repente difíciles de observar cuando el chofer maneja. Entonces, en estas víctimas que han sido atropelladas, ¿cómo yo actuaría si yo presencio ese accidente? Sé movilizar yo a un paciente politraumatizado, sé movilizarlo en bloque, realizar, ¿no? Mi valoración secundaria, que es la aplicación desde la A, B, C, D, E. Si yo sé,
ingreso y hago mis primeros auxilios con esa víctima. Si yo no sé cómo aplicar la valoración secundaria, ya no sé cómo realizar o dejar la escena segura para yo poder ingresar o a movilizar al paciente en bloque, yo no sé, mejor no ingreso. No ingreso a la escena donde se llevó a cabo este accidente. Entonces, ¿qué hago? Si yo tengo que llegar y ayudar a esa persona, lo que puedo hacer es llamar, pedir ayuda. De repente, recuerden ustedes que cuando se hacen o se producen estos accidentes, no sé cómo, pero siempre hay gente alrededor, observando, a algunos a la actualidad, quien no tiene un celular, empiezan a grabar estos accidentes, ¿no? Lo publican en TikTok o están en su Facebook Live, ¿no? Entonces, esas personas que están observando el accidente, de repente alguno de ellos sí conoce primeros auxilios. Lo que se puede hacer es pedir ayuda de repente a las personas que están observando ese momento, el accidente, o lo otro, si ninguno de ellos conoce, es pedir ayuda a través de algún medio como el celular, ¿no? Y solicitar ayuda a algún servicio de emergencia médica, ¿ya? Bueno, otro de los principios ya de los primeros auxilios, una de las reglas de oro es que en caso de los primeros auxilios consiste en no movilizar a una víctima hasta no haber realizado una valoración de su estado, excepto cuando haya un riesgo evidente en el lugar de la emergencia que pueda poner en peligro la vida de la víctima y la de usted. Ya. Este segundo principio que estamos revisando tiene que ver mucho, ya, con la valoración primero de la escena. Cuando yo hago referencia a la escena, es el espacio, ya, donde se ha llevado a cabo el accidente o donde ustedes se encuentran a la víctima. Entonces, yo antes de poder mover a esa persona, ¿ya? Tengo que yo cerciorarme o verificar, ¿ya? Si realmente puedo moverla. No vaya a ser que esta persona, ¿ya? Haya caído de algún piso muy alto, ¿no? De algún edificio, ¿no? De repente ha sido una persona que de casualidad estaba haciendo algunos trabajos y lamentablemente resbaló y cayó, ¿no? Y yo tengo toda la intención de ayudar, ¿no? Y lo que hago es movilizar, ¿no? Y lo movilizo, no sé, lo arrastro o lo llevo de repente, cargo y lo llevo a mis hombros. Entonces, ¿qué es lo que he realizado en ese momento? ¿O qué es lo que ha pasado con la víctima en ese momento? Les pregunto. Quisiera que escribieran en el chat, ¿ya? Porque luego vamos a revisar. Es si fue correcto o no movilizar en ese momento a la víctima, ¿no? Si yo no sé cómo así está esa persona tirada en la pista o en la vereda, ¿ya? Yo mejor no movilizo. Lo que puedo hacer en ese momento es de repente preguntar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque esa persona se ubica echada en la pista, en la vereda. De repente es una persona que está durmiendo, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Puede ser una persona que sufrió alguna caída de algún edificio alto, de repente se quedó dormido, de repente sufrió un paro cardíaco y se desmayó, ¿no? Cayó, se desmayó, perdió la conciencia y está ahí echado. Entonces yo tengo que valorar muy bien a la víctima. Si yo no estoy segura por qué es que está ahí esa persona, yo mejor no movilizo. Igual, ¿qué hago? Me voy al primer principio, ¿no? Pido ayuda. Ya pido ayuda, llamo a algún servicio de emergencia médica y el servicio de emergencia médica evaluará a la víctima. Ellos al evaluar a la víctima, ya lo que van a hacer es un traslado a través de lo que vieron en la imagen, una camilla, una tabla rígida, van a inmovilizar ya la columna cervical y trasladan al paciente, ¿ya? Ahora, otro de las cosas que también mencionan en este principio es que si está de repente en peligro, ¿no? La vida de la víctima, de repente puedo movilizar, ya puede ser, ya, pero lo,
lo preferible en este caso de situaciones, si yo no conozco por qué motivo está esta persona tirada en el suelo o en la vereda, mejor yo no movilizo, ¿ya? Y el siguiente principio es el lavado de manos, ¿ya? Nosotros, a la actualidad, sabemos que cuando se atiende a alguna víctima, lo ideal es pues un lavado de manos, pero eso siempre en cuando de repente se lleve a cabo algún accidente en casa, ¿no? Si estamos en casa, bueno, podemos realizar este principio, ¿ya? Pero si no, hacemos uso de los guantes. Y ahí la recomendación para todos ustedes y todos los que somos personal de salud, por lo menos en sus carteras, mochilas, ¿no? Mínimo debería haber un parcito de guantes o manoplas, no sé cómo les llaman ahí en su país. Estos guantes simples, ¿ya? Los tengo por si acaso y las uso y atiendo a la víctima, ¿no? De repente necesita algún cuidado, ¿no? Que yo tenga que agarrar al paciente y ya siempre hacer uso de estas barreras de protección, que en este caso son guantes, ¿ya? Y ante lo que habíamos mencionado, ¿no? De la barrera, ¿no? Tendríamos que también hablar acerca de la definición de bioseguridad, ¿ya? Según la Organización Mundial de la Salud en el año 2005, ¿ya? Define a la bioseguridad como un conjunto de normas, ¿ya? Y medidas para proteger la salud del personal, ya del personal de ustedes, en este caso como auxiliadores, ¿no? Frente a riesgos biológicos, químicos y físicos, ¿no? A los que está expuesto el personal de salud en el desempeño de sus funciones, ¿no? Y qué más también, si nosotros nos protegemos, ya también vamos a proteger a los pacientes. Y se habla que también al medio ambiente, ¿ya? Proteger a los pacientes porque nosotros también atendemos pacientes de repente inmunosuprimidos, ¿ya? Y si ustedes se cuidan, ¿no? Con guantes, mascarillas, así como ven el personal aquí de salud que está con su equipo de protección personal, ¿no? Gorros, ¿no? Una ropa adecuada para la atención de los pacientes, ¿no? Guantes, mascarilla. Nosotros también de esa manera, tú te proteges y a la par también proteges al paciente, ¿ya? Y el medio ambiente, ¿por qué? Porque al momento que nosotros utilicemos algún insumo o equipo de protección personal, la eliminación de estos insumos, ¿ya? También debe ser con una eliminación de manera adecuada, ¿ya? Donde yo tengo que eliminar, por ejemplo, mis guantes en bolsa roja, ¿no? O eliminar agujas o ampollas. También existe un recipiente adecuado para la eliminación de esos insumos, ¿ya? Entonces, por eso se habla que también nosotros no solamente nos cuidamos, sino también a nuestros pacientes y al medio ambiente. Y bueno, entre los equipos ya de bioseguridad tenemos pues nuestras medidas de barrera. La primera medida de barrera y muy importante es el lavado de manos, ¿ya? Es algo que nosotros hemos aprendido lamentablemente por esta situación que hemos vivido, ¿ya? Que ha sido el COVID-19, ¿no? Hasta para poder ingresar, ¿no? A algún centro comercial era obligatorio, ¿no? El lavado de manos o el uso del alcohol gel, ¿no? Para hacer la limpieza de las manos. ¿Se acuerdan? Hasta algunos usaban guantes, ¿no? Para poder ingresar o tocar alguna cosa. Pero, ¿no? Ya sabemos que por esta enfermedad lo único que tenemos que hacer, pues, lo importante es el lavado de manos, ¿no? Y otro entre los equipos de protección personal más básicos son los guantes, ¿no? Guantes simples, ¿no? Sencillos o manoplas. Y bueno, mascarilla. Entre los otros implementos que se han utilizado, se siguen utilizando para la atención de los pacientes, ¿no? El personal de salud usa mascarilla, los guantes, botas o hasta unos lentes de seguridad. Y bueno, esta imagen que yo les he traído aquí en esta diapositiva, pues habla de otro equipo de protección personal más avanzado, ¿no? Que es un equipo de protección personal que nosotros usamos para esta pandemia, ¿no? Que es un mameluco, ¿no? Que protege todo el cuerpo, ¿ya? Y también, pues,
usábamos lo que son los lentes de seguridad. Pero ya nosotros no estamos utilizando ese tipo de insumos, ¿no? Sino simplemente ya una mascarilla y los guantes para poder atender a nuestros pacientes. Bueno, y si yo atiendo a una víctima, lo que yo tengo que cerciorarme son ya controlar los signos vitales de estos pacientes. Y entre los signos vitales más conocidos, ya tenemos a la temperatura, al pulso, a la respiración y bueno, la presión arterial, ¿ya? Entonces, si hablamos de signos vitales, hablamos de señales o reacciones, ¿no? Que presenta un ser humano con vida, ¿no? Que relevan las funciones básicas del organismo. Y vamos a conocer cada una de ellas. La primera es la temperatura, ¿no? Y hablamos de temperatura, ¿no? Acerca de qué, ¿no? De que resulta, ¿no? Producto de qué entre el calor producido y el calor perdido por el organismo. ¿Quién se encarga de regular este signo vital? Pues es el hipotálamo, ¿no? ¿Y quién puede producir el calor o cómo así se produce este calor, ¿no? Puede producirse por actividad muscular, por el metabolismo basal, la digestión de alimentos o algún proceso hormonal. Y entre el instrumento que nosotros utilizamos y que de repente ustedes tienen en casa, ya o han visto, tenemos el termómetro de mercurio, es un termómetro de vidrio, ¿no? Que en la parte interna se maneja, ¿no? A través de la visualización y del calor de la persona, y esta se va a anotar a través de este mercurio, ¿no? Que va a ir controlando y así conociendo la temperatura de nuestra víctima. Otro instrumento que ya es muy usado, ya porque este termómetro de mercurio, por, por ser de vidrio, ya ha traído muchos problemas, ya a veces el mal manejo o el mal uso de ese termómetro, ¿no? De repente el paciente a veces lo colocaban en la boca del paciente, el paciente lo mordía, o la persona que manejaba este termómetro, ¿no? Al momento de hacer los movimientos para bajar el termómetro menos 35 grados, de casualidad rompía, ¿no? Chocaba la pared o la mesa y se rompía también ese termómetro, entonces, por seguridad, ¿no? Ya se ha dejado de usar este tipo de insumo, que es un termómetro de vidrio, ¿no? Ahora estamos usando los termómetros digitales, que son más sencillos aún, ¿no? Aquí solo tiene un botoncito nada más de encendido y el mismo termómetro cuando haya la temperatura de la persona suena con una alarma, ¿no? Que ya ha conseguido, ¿no? El resultado de la temperatura del paciente. Otros termómetros que nosotros hemos visto, ¿no? Y también nos han controlado cuando hemos ingresado a algún espacio social, ¿no? Como los cines, centros comerciales, restaurantes. Nos controlaban antes, ¿no? En la época COVID, con estos termómetros infrarrojos, ¿no? Se acercaban estos termómetros muy cerca a la frente y controlaban la temperatura, ¿no? Que no es muy exacto, ¿no? No es muy exacto para controlar la temperatura corporal, pero daba un dato algo cercano, ¿no? De esas personas. Otro de los termómetros que no es tan usual tener, ¿no? En un botiquín, pues es el termómetro que se coloca aquí en el oído, ¿ya? Y controla de esa manera también la temperatura. Bueno, pero si estamos de repente en una realidad como la que nosotros vivimos, ¿no? Usamos todavía este termómetro de mercurio. Entonces, si hacemos el uso de ese termómetro, al igual como en el termómetro digital, tenemos estas zonas para poder colocar este instrumento. Nosotros podemos usar el termómetro digital o el termómetro de vidrio, ya, o de mercurio, en estas tres zonas que ustedes visualizan, que se puede colocar por debajo de la lengua, ya,
ahí dentro de la axila o de manera rectal. Entonces, en estas zonas yo puedo colocar este instrumento y ver la temperatura de mi paciente. Bien, ¿cuáles son esos valores ya normales de la temperatura? Si yo estoy controlando la temperatura oral, ya que es por debajo de la lengua, el valor promedio ya es 37 grados centígrados. Y el tiempo que debe estar en la boca es de 3 minutos. Mientras que si es axilar, ya la temperatura promedio o normal ya tiene que estar entre 36,5. Y el tiempo que debe permanecer ahí en la axila es de 5 minutos. Si yo controlo en el lugar, ¿no?, que es la zona rectal, su temperatura ya normal, valor promedio, es de 37,5. Y el tiempo que va a permanecer ese termómetro en el recto ya del paciente es de 1 minuto. Bien, ahora vean ustedes aquí entre los valores promedio, ¿ya? Que en el axilar está más 0,5 y en el recto está menos 0,5, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, les piden controlar la temperatura de la persona, ¿ya? Van a controlar en cualquiera de estas zonas lo ideal, ¿ya? Lo ideal y lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en los centros hospitalarios, o alguno de repente tiene algún tópico o policlínico, ¿no? Van y se controlan la temperatura de los pacientes. Nosotros usamos este lugar, que es la zona axilar. Entonces, al momento de que controlamos, ya nosotros le colocamos en una nota o en su historia clínica, anotamos que estamos realizando el control de la temperatura en la zona axilar y su resultado es, ya, digamos, 36,5. Es importante que ustedes coloquen en qué zona han controlado la temperatura, porque si ustedes colocan que han controlado la temperatura en la axila, ¿ya? Si es el resultado 36,5, ya, en realidad, su temperatura de tu paciente sería esta cantidad que tú has observado en el termómetro, pero tenemos que hacer un adicional, ya, de 0,5. Ya tenemos que adicionar este resultado 0,5. Entonces, su temperatura real en sí sería 37 grados. Si es en el recto que ustedes están controlando, de repente son pequeños, ¿no? Son pacientes lactantes entre 3, 4, 5 a 6 meses, ya son chiquitos, pueden realizar ustedes el control de la temperatura rectal. Igual, anotan en la historia, ¿no? Control de la temperatura en el recto, por ejemplo, les sale 37,5. Si es así, ustedes lo que van a hacer es restar 0,5 y en realidad la temperatura de tu paciente sería 37 grados. Si han controlado en la zona oral y la temperatura es de 37 grados, aquí yo no voy a sumar ni restar. Lo que salga el resultado será la temperatura corporal real de tu paciente. ¿Ya? Entonces, a considerar cuando nosotros usamos la zona axilar o la zona rectal. Coloquen ustedes siempre en qué zona han colocado el termómetro, ¿ya? Y para controlar la temperatura de tu paciente. Y entre los procedimientos, ¿ya? Para poder realizar el control de la temperatura, ¿ya? Es que primero, ya hay que cerciorarse, bueno, que el termómetro, ¿ya? Esté debajo. Si es, por ejemplo, el termómetro de mercurio, ya si algunos de repente todavía tienen ese tipo de termómetros, se recomienda que el mercurio esté por debajo de los 35 grados centígrados. Entonces hay que mover ese termómetro para que ese mercurio, que es un metal líquido, empiece a bajar, a descender por debajo de 35 grados. Ese tipo de termómetros tienen una escala, está graduado y tiene unos números que van del mínimo de 35 hasta
40 grados centígrados. Entonces, tienen que bajar hasta menos 35 grados ese mercurio que está internamente en el termómetro. ¿Ya? Entonces bajamos y vamos a hacer la limpieza del termómetro. Lo podemos hacer con un algodón con alcohol de 70 grados. Y si yo no tengo alcohol, puede ser con jabón, jabón líquido. ¿Ya? Hacemos la limpieza de esos termómetros. Eso en caso de que fuera un termómetro de mercurio. Si es un termómetro digital, simplemente hacemos la limpieza del termómetro, ¿ya? Con un algodoncito igual con alcohol de 70 y prendemos con un botoncito, ¿no? El botón de encendido y eso es todo. Y colocamos en la zona. Lo ideal, ya saben que así sea una persona conocida de ustedes, puede ser un familiar, ¿verdad? O puede ser una persona ajena. Si ustedes trabajan en una institución de salud, lo ideal es que el control de la temperatura sea mejor en la axila, ¿ya? Que sería lo ideal. En caso de personas adultas, ¿no? En caso de lactantes, ¿no? Se recomienda que el control de la temperatura sea rectal. ¿Ya? Igual, los pasos son los mismos, ¿ya? Hay que hacer la limpieza del termómetro. Si usamos el termómetro de mercurio, bajar ese mercurio hasta menos por debajo del 35 grados centígrados y luego vamos a ubicar el termómetro ya en la zona que nosotros hemos elegido o vemos que es conveniente, ¿ya? Dejaremos el tiempo ya que necesite ese termómetro en el cuerpo del paciente. Ya saben que si han elegido la zona de la boca, ya zona oral, son 3 minutos, si es en la axila, 5 minutos, y si han utilizado la zona rectal, 1 minuto. Luego de ese tiempo vamos a retirar y vamos a observar cuánto es la temperatura que alcanzó mi paciente a través de ese instrumento. Si es digital, les va a salir el número, ¿ya? Exacto, ustedes van a poder visualizarlo en el termómetro. Pero si tienen el termómetro de mercurio, de repente ahí sí va a haber un poco de dificultad al momento de ver el resultado, porque hay que mover de una manera que ustedes puedan observar qué tanto ha ido avanzando ese mercurio dentro del termómetro, visualizar exactamente en dónde llegó, ¿ya? Y dar por resultado esa, esa evaluación de la temperatura en su paciente. Después que ustedes han observado cuánto ha sido su resultado, pues voy a iniciar, ¿no? Con la limpieza del termómetro, ¿ya? Y voy a bajar de todas maneras, si es el termómetro de mercurio, nuevamente lo bajo, ¿ya? A menos 35 grados centígrados y luego voy a guardarlo. Ahora, yo les he traído aquí un video que no va a ser muy fácil de poder visualizarlo haciéndole un clic aquí, sino yo les voy a mostrar a través de un video cómo es el control de la temperatura a través del termómetro de vidrio o el termómetro de mercurio. ¿Por qué? Porque en algunos lugares, ya sobre todo en lugares muy alejados de la ciudad o de la capital, eh, no cuentan con estos insumos electrónicos, que son los termómetros, por ejemplo, o son los tensiómetros digitales o los pulsoxímetros, ¿no? Que ya se hicieron muy común en la época de COVID también, ya era parte del botiquín normal, ¿no? Ahora ya no. Entonces, en algunos lugares, pues todavía continúan con el uso todavía de estos termómetros. Entonces, de todas maneras, quiero mostrarles cómo se tendría que hacer la visualización o el resultado por este instrumento. Entonces, nuevamente, voy a compartirles mi pantalla para poder ver cómo ellos, o como aquí hay un personal de salud que nos va a ir mostrando, ¿ya? Cómo se visualiza el control de la temperatura. Un momento.
Muy bien. A ver, les voy a mostrar. Bien. No, si no se escucha el audio, ya, me avisan, por favor, sino yo para poder realizar la narración, ¿ya? Buenas noches, no se escucha el audio. Bien, muchas gracias. Sí, a veces no hay esa dificultad. Gracias por avisarme. Entonces, yo les voy a hacer la narración, ¿ya? De lo que estamos visualizando ahora. Disculpe, no se escucha nada, como dice mi compañera, no se escucha nada y también a veces el internet se va y viene, mis. O porque el internet de que estoy yo sí tiene buena conectividad por si acaso. De repente es el internet de donde ustedes están escuchando, ¿ya? Pero aquí sí hay buena conectividad. La misma página les dice que tanto está bien conectada la línea, entonces sí está bien. En caso del audio, sí ha habido esa dificultad, pero no hay ningún problema porque eso lo vamos a ir narrando, ¿ya? Igual, si hay algún problema de conectividad, algo que de repente no se escuchó, por favor hagan sus preguntas, ¿ya? En el chat y si no, al final, por favor levanten la mano y lo resolvemos, ¿ya? No hay ningún problema. Bien, yo voy a narrar lo que se ve aquí, ¿ya? Aquí hay un personal de salud que está haciendo uso de un termómetro de mercurio, ¿ya? Si ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿ya? Este termómetro ya tiene unas partes. Esta es la de vidrio que se llama cuerpo, la parte final del termómetro que se llama tallo, ¿ya? Y esta parte, justo la que va dentro del cuerpo del paciente, que ven esta parte de punta metálica, ya se llama bulbo. Esto es lo que va a estar en contacto con la piel del paciente para hallar, ya, la temperatura. Entonces, el calor del cuerpo va a ser que este termómetro, el bulbo, ¿no? Empiece, ¿no? A recepcionar el calor y el mercurio pues avance, ¿no? Por dentro del termómetro de vidrio. Ahora, ¿qué otra cosa más notamos en ese termómetro? Es que tiene unas medidas, ¿no? Tiene aquí como unas medidas, como si fuera una regla, ¿no? Tiene unas medidas, tiene unas escalas también. Esta escala de este termómetro se mide en centígrados y va mínimo del 35 hasta el 40, ¿ya? Entonces, ¿qué observamos más en este video? Es que aparte de las partes de este termómetro que ya les mencioné, noten ustedes aquí, aquí, cuando el personal de salud quiere evaluar o observar cuál ha sido el resultado de la temperatura de tu víctima o del paciente, ¿ya? Ustedes tienen que movilizar el cuerpo del termómetro de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para que se pueda traslucir ya el mercurio. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar una línea plateada o ploma, ¿no? Que viaja internamente por el medio del termómetro. Y esta termina en un lugar, ¿no? Específicamente termina en este punto donde está el cursor, donde yo lo estoy dejando, miren. Termina aquí. Entonces, si yo quiero hacer la lectura de la temperatura en este paciente, tendría que yo tomar en cuenta el primer número, ¿ya? Cercano, donde finaliza este mercurio. En este caso, dice termina en el número 8, ¿ya? El número 8 significa, ¿ya? Que es el número en sí, es el número 38. ¿Por qué? Porque me acuerdo lo que me dijo la profesora. Mínimo esto va a tener un control de 35 y va a llegar hasta 40. Miren ustedes, 35 hasta 40. Y cada una de ellas pues tiene un número también que va a dar continuidad
desde el 35 hasta el 40. Entonces, si este es 35 y acá dice 6, este sería en sí el número 36. Siguiente, y aquí sí dice 37. Siguiente, 38. Después, 39 y va a finalizar con el 40. Si ustedes ven, el 37 está en un cuadradito, ¿no? Y es porque el valor normal, ¿no? El valor promedio de la temperatura ya siempre va a ser 35, 37, perdón. Y por eso está remarcado en un cuadradito en su termómetro de mercurio. Entonces, este mercurio ha finalizado en este punto. ¿Cuál es el número ya antecesor a esta finalización de mercurio? Es el número 38. Y a partir de ahí empiezo a contar porque aquí en la parte superior ustedes van a ver unas rayitas más chiquititas todavía, ¿ya? Que esas van a ser las décimas. Y yo voy a empezar a contar y van a ser de repente una cantidad no entera, sino va a salir de repente en decimal. Y para este caso, ¿no? Para hacer la lectura de la temperatura de ese paciente, pues sí, su resultado va a ser en décimas. Por ejemplo, si ha llegado aquí el mercurio, ¿ya? ¿Cuánto sería la temperatura de su paciente? Pregunta para ustedes. Sería 38 punto algo más, ¿no? ¿Qué podrá ser? ¿Cómo ven ustedes ahí el resultado? El resultado, en este caso, sería 38.9. ¿Se entiende por qué el resultado sería 38.9? Porque aquí en el mismo termómetro me va a decir, si hasta aquí era 38, ya, yo empiezo a contabilizar estas rayitas chiquitas. Sería 38, 38.1, 38.2, 38.3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al término, ¿no? Donde yo visualizo que ha llegado el mercurio. Y aquí pues el mercurio justo ha llegado una rayita antes, ¿de qué número? De 39. Por eso es que este punto donde ha llegado el mercurio, su resultado para este paciente es de 38.9, ¿ya? Entonces, si el resultado ha sido 38.9, pues no estamos frente a un valor normal, ¿no? Ha sobrepasado el valor normal, ¿ya? Entonces, eso ya estamos frente, por ejemplo, a algún tipo de patología, ¿no? Que nosotros como auxiliadores tenemos que brindar nuestros primeros cuidados. Si de repente no se puede solucionar esos primeros cuidados que más se dan en casa, ¿no? Estos problemas de salud, pues ya luego puedo llevarlo o derivarlo a algún centro asistencial adecuado para resolver esa temperatura muy alta, ¿no? Que tiene mi paciente. De repente con medios físicos le va muy bien y llega a bajar esa temperatura a una temperatura normal. Pero si no se puede manejar con esos cuidados que ustedes han realizado en casa, pues hay que derivar ya a algún centro asistencial para que reciba algún tratamiento para reducir esa temperatura, ¿ya? Entonces, esa parte creo que es la parte más difícil porque a veces los alumnos les cuesta observar justo esta línea que pasa por el medio del termómetro, que es el mercurio en sí, ¿ya? Entonces, eso es lo más difícil. Miren ustedes aquí en el video cómo moviliza el termómetro, ¿no? De arriba hacia abajo, en búsqueda, ¿no? De observar ese, ese mercurio. Y bueno, ahorita lo que están haciendo, ¿no? Es bajar, tratar de que este mercurio, ¿ya? Esté por debajo de 35. Si ustedes con yo, justo lo que hablábamos en el procedimiento, ¿no? Ese termómetro, ¿ya? Al momento de yo colocar a la persona, yo tengo que ver que este mercurio esté por debajo de 35 grados. Tiene que llegar en este lugar donde yo estoy colocando el cursor. Pero para eso, para que llegue ese mercurio por debajo de 35, pues yo tengo que hacer unos movimientos, ¿ya? Para poder bajar ese mercurio dentro del termómetro. Y miren ustedes aquí, bueno, para casos
del video, ¿ya? Lo que han hecho este auxiliador es que tiene otro termómetro, ¿no? Y en ese otro termómetro sí se visualiza, ¿no? Que el mercurio sí está por debajo de 35 grados. Miren ustedes. A él movilizarlo, ¿no? De arriba hacia abajo, en búsqueda de observar este mercurio, el mercurio está en este espacio donde está mi cursor, ¿no? ¿Y dónde se ubica ese mercurio ahora? Se está ubicando por menos de 35 grados. Entonces, este termómetro está listo ya para colocar a mi paciente, ¿ya? La zona que ustedes elijan, ya sea la zona axilar, en la boca o en el recto, ¿ya? Yo voy a colocar el termómetro. Este tipo de termómetro que ustedes observan es un termómetro donde el bulbo se ve alargado. Esta sirve para colocar en zona como axila y boca. Esta no me serviría si yo voy a utilizar la zona rectal. En caso de la zona rectal, el bulbo es más chiquito y redondito, ¿ya? Es chiquito y redondito. Este es alargado como en punta, ¿ya? Este no es ideal para la zona rectal, solo para la zona por vía oral o en la axila, ¿ya? Entonces yo tengo que llevar mi mercurio por debajo de 35 grados y colocar en el paciente. Espero el tiempo. Si yo elegí, ya saben, axila, 5 minutos. Y si yo elegí boca, son 3 minutos. Y luego voy a retirar para hacer la lectura de la temperatura. ¿Ya? Bien, hasta ahí. Esa era la parte que yo quería que se entienda más o menos cómo es que se maneja ya el control de la temperatura. Bien, ahora seguimos en caso del pulso, ¿ya? Nosotros vamos a controlarlo y para poder controlar este signo vital no necesito mucho, solamente lo que necesito es un reloj, ¿ya? Un reloj, si es posible, un reloj de aguja, ¿ya? Para poder controlar en un minuto cuántas pulsaciones, ¿ya? Yo evidencio. Y lo voy a hacer como con el uso también de mis manos, ¿ya? Entonces, este signo vital ya también puede variar, ¿no? De acuerdo a la edad de la persona, ya porque dependiendo cuántos años tenga mi paciente o mi víctima, ya los valores normales van a cambiar, ¿ya? ¿De qué también va a depender? Puede depender mucho de la actividad que realiza mi paciente. Si es una persona que realiza actividad física, ¿no? O hace ejercicios, ¿ya? Esos pacientes tienden de repente a hacer bradicardias. Y si se presentan estas bradicardias, yo tengo que consultar, ¿no? ¿Por qué es que tiene el pulso tan bajo mi paciente? Le pregunto a la víctima o le pregunto a mi paciente o a la persona, ¿no? Y me refiere de repente que es una persona que es un deportista calificado, ¿no? Y en estos pacientes sí, pues sus pulsos son muy bajos, ¿ya? A comparación de alguna persona que no realice tanta actividad física. ¿Qué otros factores pueden afectar el pulso? ¿Ya? Puede ser también el sexo del paciente, el aumento de la temperatura corporal, ¿no? Si tiene fiebre o está hipotérmico, ¿ya? Puede producir también un cambio en el pulso. Deshidratación también es otro factor que puede hacer variar, ¿no? El pulso arterial y algunas enfermedades de corazón. Y cuando hablamos del pulso, pues, ¿a qué hace referencia? Que es el latido del corazón, ¿no? Es la sangre que entra en las arterias, ¿no? Entonces la arteria se hincha un poquito. Este hinchamiento de la arteria puede percibirse con los dedos, ¿no? Y se llama pulso. Es algo que ustedes en casa ahora pueden percibir. Y cuando ustedes vayan a realizar o controlar el pulso de ustedes o controlar el pulso de algún familiar, siempre lo hacemos con cualquiera de los dedos, menos el dedo pulgar, porque el dedo pulgar ya tiene su propia arteria, ¿ya? Y puede darles un dato falso al momento que controlen a su paciente. Entonces, ¿cuáles son
o cómo es la manera que yo debo de realizarlo, pues puedo hacer uso del dedo índice o el dedo medio, ¿ya? O ambos, ¿no? Y ubicar un pulso arterial y hacer su control, ¿ya? El control del pulso siempre se debe llevar a cabo en 1 minuto, no en menos tiempo. No se recomienda para, no se recomienda que se reduzca los tiempos porque yo me puedo perder ya de repente la intensidad, ya, o de repente me puedo perder alguna anomalía en el pulso. Entonces yo tengo que llegar al minuto, controlar muy bien ese pulso, ¿no? Y anotar luego ese resultado. Y entre las zonas que yo puedo utilizar, ¿no? O hacer búsqueda de estos pulsos arteriales, puede ser el pulso temporal, ya, el pulso facial, el carotidio, un pulso que lo usamos mucho en adultos en caso de emergencias. ¿Por qué? Porque el pulso carotidio es un pulso de gran calibre, ya es una arteria de gran calibre, entonces es ideal para hallar el pulso. Otro de los pulsos que también ubicamos es el pulso humeral, y ella lo usamos más como para toma de presión arterial, ¿ya? Pulso radial, que también es muy usual si es que la persona no está en alguna emergencia, el pulso radial es ideal también para poder controlar. Y el pulso pedio, que lo usamos pues para, en caso de niños lactantes, ¿no? Estas son las zonas, ya aquí les he traído una imagen, donde ustedes pueden controlar los pulsos arteriales en sus pacientes, ¿ya? Ellas son las elegidas, ¿ya? Para hacer el control. Entre los valores normales les había mencionado que va a depender mucho de las edades, ¿ya? De su paciente. Entonces yo quiero que noten ustedes aquí en este cuadro, y este cuadro por si acaso es referencial porque en algunas bibliografías pueden encontrar con otro tipo de valores, ¿ya? O intervalos de valores. Ya, en caso de lo que yo les he traído ahora, ¿ya? Noten ustedes, de acuerdo a la edad, su frecuencia cardíaca va a variar. Si es, por ejemplo, un recién nacido que sus edades van, ¿no? Entre menor a 28 días, su pulso en 1 minuto, ¿ya? Va a oscilar entre 120 a 140 pulsaciones por minuto. Pero si yo comparo este valor normal de un recién nacido con el valor normal de un adulto mayor, que es considerado mayor de 65 años, ¿ya? El valor normal en estos pacientes de esa edad oscila entre 60 a 90 latidos por minuto. Vean ustedes la gran diferencia ya de pulsaciones que yo voy a evaluar en el paciente. Entonces, yo no puedo hablar, ¿no? De un valor estándar, ¿ya? Así como aquí que se observa 70, 80 pulsaciones, pero ¿de qué etapa de vida? ¿Ya qué etapa de vida? Este 70 pulsaciones por minuto, ¿será normal en un recién nacido? No, ¿verdad? No es normal. Mi recién nacido, si presentara 70, 80 pulsaciones por minuto, estaríamos hablando de en un recién nacido que está presentando bradicardia. Pero si yo hablo de 70, 80 pulsaciones en un adulto de 40 o 35 años, pues esas pulsaciones son normales, ¿ya? Si yo hablo de un paciente adulto de 50 años con una pulsación de 140 latidos por minuto, en un adulto yo estaría hablando pues ya de una taquicardia, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado ya cuando hallemos los valores normales. ¿Por qué? Porque esto va a depender también mucho de la edad del paciente y va a depender de otros factores que yo les mencioné, ¿no? ¿Cómo tenemos que nosotros realizar el control del pulso? Simple, yo necesito un reloj, ¿no? Les había hecho un reloj y lo ideal es que sea de aguja y el control ya debe ser en 1 minuto. Entonces, uso mi dedo índice y medio y aplico una ligera presión, no muy fuerte,
¿ya? En la arteria. Y empiezo a contar. Esa fuerza de la sangre, ¿no? A través de las paredes de la arteria es lo que ustedes van a percibir con los dedos. Y a partir de ese impulso, esa fuerza que ustedes van a sentir con los dedos, ahí empezaríamos a contar el pulso, ¿no? Cada golpe que ustedes perciban con los dedos será un pulso. Y así empezamos a contar, 2, 3, hasta llegar al minuto. Ese resultado que ustedes obtengan, le van a entregar a su paciente, ¿ya? O anotan en la historia clínica. Otro de los signos vitales que nosotros debemos de conocer es la respiración. Y si hablamos de respiración, ¿no? En resultado, ¿no? De ella es la suma, ¿no? De la inspiración, como vemos aquí en la primera imagen, y de la expiración. Entonces, la suma de ellas dos es la respiración. Así de sencillo, ¿ya? Pero algo que les he traído aquí como un post-it morado, tengan en consideración que cuando yo valoro este signo vital, debo tratar de evitar que el paciente sepa que yo estoy controlando la respiración, porque aunque no lo crean, nosotros también podemos controlarlo, ¿ya? Podemos controlar nosotros la respiración, ¿ya? De repente, si yo le digo, muy bien, señor, te voy a controlar la respiración. ¿Respiración de qué? Y empieza a agitarse, ¿no? A hiperventilar y me va a dar un dato falso al momento que yo tenga que entregar el resultado de la respiración. Entonces yo no puedo avisar, ¿ya? No aviso. Simplemente mientras voy controlando el pulso, ¿no? Termino de controlar mi minuto de pulso y ahí puedo estar observando la respiración, ¿ya? Controlar la respiración. Bien, ¿cómo yo controlo la respiración? Es muy sencillo, yo tengo que observar, ¿no? Cuando inspira y expira. ¿Y cómo yo observo? En caso de los jóvenes de varones, lo que se observa mucho mejor, ¿no? Al momento que el paciente empieza a respirar, es justo la zona abdominal de en caso de los varones. Vean ustedes el dibujito, ¿no? El joven, el varón, empieza a inspirar, expirar y ese movimiento ya se puede observar visiblemente, sobre todo en el abdomen, en caso de los varones. En caso de las damas, se observa mucho en la parte torácica, ¿ya? Entonces así ustedes pueden ver esos movimientos, ¿no? De arriba hacia abajo, es porque el paciente está haciendo la inspiración y la expiración. Y ya habíamos dicho que entre inspiración y expiración va una respiración, ¿ya? Una respiración. Y así voy controlando. Yo solamente observo. Ya saben que no hay que avisar al paciente porque el paciente puede alterar él mismo su respiración y puede darme un dato falso. Y entre las respiraciones, al igual que en el pulso, va a depender también mucho de la edad del paciente y de algunas otras patologías respiratorias de repente que puedan alterarse. Pero entre los valores normales para hallar la respiración, tengo que yo saber cuál es la edad de mi paciente, ¿no? Igual, si comparo, ¿no? Voy a comparar extremos, ¿ya? Recién nacidos menores de 28 días, que su valor normal oscila entre 40 y 60 respiraciones por minuto, ¿ya? Si yo comparo con pacientes adultos mayores, que son personas mayores de 65 años, su rango de valor normal oscila entre 12 a 18 respiraciones por minuto. Vean ustedes que las respiraciones de mi recién nacido también son rápidas, rápidas, ¿ya? Y en el adulto mayor es más lento, ¿ya? Entonces, tengo que saber, ¿ya? Cuál es la edad a la cual yo estoy controlando y según a eso voy a saber si está dentro de los rangos normales su respiración. Yo les pongo como ejemplo, si es de repente un adolescente de 19 años y tu paciente adolescente de 19 años, tú le controlas la respiración y este paciente tiene 40 respiraciones por minuto, tu adolescente de 19 años, ¿tú crees que está dentro de un valor normal? Ya no, ¿verdad? Porque los valores normales de estos pacientes oscilan entre 18 a 20. Pero si tú controlas 40 respiraciones por minuto, ¿frente a qué patología estás? Les pregunto. Estamos presenciando, ¿no? Un síntoma de taquipnea,
¿ya? Entonces yo tengo que saber, ya frente a qué estoy, ¿ya? ¿Qué edad tiene mi paciente? Para yo poder saber cuál es el valor normal y si mi paciente está dentro de ese valor y si no, si es menos, ¿no? Está en una bradipnia y si es mayor, en una taquipnia. ¿Y cuáles son los pasos? Habíamos dicho que no hay que avisar al paciente que estamos controlando la respiración. Ya, eso en un caso de que mi paciente pues esté en un lugar ya seguro y que él desee que de repente le controlemos los signos vitales, ¿no? Está sano, está despierto, ¿ya? Pero en caso de una persona, ¿ya? Con algún problema de salud, como vemos aquí en esta imagen, ¿ya? Esa es una persona que este auxiliador encontró en la calle, ¿no? Aparentemente ha habido deterioro de la conciencia porque está dormido, ¿no? No se sabe, no reacciona. Entonces lo que está haciendo aquí esta auxiliadora es evaluar la respiración y vean ustedes qué pose está teniendo en esta imagen, ¿ya? Vean su rostro de la auxiliadora, está observando específicamente el tórax o el abdomen, ¿ya? Cualquiera de estas dos zonas de la víctima, ¿ya? En búsqueda de qué? De ese movimiento torácico abdominal de arriba hacia abajo, para ver si hay una inspiración o expiración, ¿ya? ¿Qué otra cosa más está haciendo aquí la auxiliadora? Está llevando a cabo una maniobra muy importante para aperturar la vía aérea, que es la maniobra frente-mentón. Miren ustedes cómo apertura vía aérea. Lleva hacia abajo la frente y eleva el mentón. ¿Qué está haciendo con esta maniobra? Es abrir la vía aérea y que el aire entre y salga ya con mayor facilidad. Entonces, ella está aplicando acá otra técnica que también lo vamos a ver más adelante, ya en caso de emergencias. Pero, ya, en caso de unos problemas de salud como este que se está presenciando como un accidente, ¿no? Hago esta maniobra para aperturar vía aérea y evaluar si realmente la persona está ventilando, si está respirando o no. Igual, si está respirando, en esta posición evalúo, ¿no? ¿Cuántas respiraciones realiza mi víctima? Y aquí les había traído un video para que pueda visualizarse cómo ya tiene que, tienes que controlar. Y les explico porque de repente no se va a poder escuchar, ¿ya? Aquí hay una persona que está en reposo, ¿ya? Está en reposo, está tranquilo, ¿ya? No es un paciente accidentado, por si acaso, como vimos en la primera diapositiva. Lo que está haciendo aquí el licenciado es controlar el pulso primero, ¿no? Está haciendo uso del dedo índice, del dedo medio, y está aplicando una pequeña fuerza, ¿no? En la arteria. En este caso, el licenciado ha utilizado la arteria radial, ¿ya? Aquí va a evaluar el pulso de este paciente. Y está haciendo uso de su reloj, un reloj de aguja, ¿no? Y va a controlar esas pulsaciones que él percibe con los dedos, va a ir controlando y contando, ¿ya? En un tiempo determinado que dijimos que va a ser 1 minuto. Termina ese tiempo, ¿ya? Y ahí mismo, sin avisar a la víctima o al paciente, yo voy a dar continuidad, ¿ya? Pero ahora al control de la respiración. Voy a hacer como el ademán que estoy controlando el pulso, pero ya no, ¿no? Y voy ahora a controlar la respiración. Entonces voy a hacer como que voy a engañar de alguna manera al paciente que yo sigo controlando el pulso, pero ya no lo estoy haciendo, sino ya estoy controlando la respiración. ¿Con qué fin estoy haciendo, no? Esta técnica, ¿no? Es que mi paciente no sepa que yo ya le estoy controlando la respiración. Si no, mi paciente puede ponerse ansioso, se va a preocupar, uy, no, el licenciado me está mirando y empieza a modificar su respiración, ¿no? Él mismo puede hasta controlar, ¿ya? Puede hacerlo voluntario. Entonces eso queremos evitar, que salga un falso positivo o un positivo falso, ¿ya? Otro de los signos vitales que ustedes pueden conocer, pero en caso de emergencias, este no es un signo vital que se deba a priorizar, ¿ya? Es el de la presión arterial. En esta, ya yo tengo que controlar dos tipos de presión, que es la presión sistólica y la presión diastólica.
¿Qué material voy a utilizar para ello? Tengo que utilizar un tensiómetro. En este caso, este es el tensiómetro más usado, que es el tensiómetro de brazalete, ¿ya? Y un estetoscopio para poder oír esas pulsaciones. Ahora, en el mercado ustedes van a ver este tensiómetro, que es el tensiómetro digital. Ya este es un tensiómetro de muñeca que solamente presionan el botón Start, ¿no? Y solo va a iniciar la toma de la presión arterial y luego les va a dar el resultado. Noten ustedes que en su pantalla es una pantalla digital donde va a aparecer las dos presiones, la sistólica, por debajo la diastólica, y bueno, como un dato adicional también da el pulso arterial. Ese es un termómetro de mercurio que ya no se usa, ya que también les quise traer para que puedan observar. ¿Cuáles son las patologías en caso de la presión arterial? Acá existe la hipertensión, que es la famosa presión alta, que de repente muchos habrán escuchado a sus pacientes cuando sufre usted alguna enfermedad, señor, señora, y ellos te refieren, sí, sufro de la presión alta, te dicen, ¿no? Ellos así refieren, ¿no? A esta patología, que su nombre sería hipertensión arterial. Muy pocos de los pacientes que nosotros conocemos, ¿no? Sufren de hipotensión, y hipotensión hace referencia a una baja presión, ¿ya? Y cada una de ellas pues tiene unos síntomas característicos, ¿ya? Que pueden identificar, ¿no? Esta patología. En caso de la hipertensión arterial, sus síntomas más comunes son el zumbido de oídos, eso es lo que percibe el paciente, bochornos, ¿ya? Desmayo, ¿no? Sensación de desmayo y un hormigueo de repente en la piel. Estos síntomas pueden hacer referencia, pueden hacer, porque pueden ser muchas patologías, una hipertensión arterial. Y entre la hipotensión, que es la presión baja, ¿no? Puede haber mareos, debilidad, palidez, sudor frío, ¿no? Y desmayo. Y entre su valor normal, para la presión arterial también va a depender mucho de la edad, ¿ya? Pero en caso de los adultos, adultos mayores, adolescentes, las presiones arteriales pueden manejarse entre 110 hasta 129 en caso de la presión arterial sistólica, y en caso de la presión diastólica entre 80 y 85. Y su unidad de medida para esta presión arterial va a ser de milímetros de mercurio, ¿ya? Para la toma de la presión arterial, aquí sí yo mejor les comparto. Disculpen un momento, voy a otra vez dejar de compartir y les voy a mostrar cómo debe realizarse el control de la presión arterial. Lo ideal es que para la toma de presión arterial se maneje el uso del tensiómetro de brazalete, ¿ya? Y ahí está la dificultad, porque con el estetoscopio hay que ir escuchando ya los ruidos característicos, ¿ya? De la presión arterial sistólica y de la diastólica, ¿ya? Me hubiese gustado que se escuche, porque aquí en este video, ¿ya? Se escucha específicamente el pulso del paciente, que en caso de la presión arterial se habla de unos ruidos característicos que son los ruidos de Korokov. Entonces, estos ruidos de Korokov, ya, son lo que ustedes van a escuchar a través del estetoscopio. Entonces, yo quiero saber, igual le pregunto a mi coordinadora si es que se escucha o no. A ver, ya está en 100%. A ver, estimada coordinadora, ¿se escucha? No, Ya, bien, bien, no hay problema. Me hubiese encantado que ustedes escuchen los ruidos de Korokov, no hay problema. Vamos a hacer descripción, ¿ya? Cuando yo voy a controlar la presión arterial a un paciente, lo ideal, y digo lo ideal si es que está así como ven aquí en la imagen, está en reposo, está tranquila, está despierta, está orientada, se solicita que el paciente siempre debe guardar un reposo previo de 5 a 10 minutos, ¿ya? Para poder controlar de manera exitosa y efectiva la presión arterial.
¿ya? ¿Qué otra característica debe tener el paciente al momento de yo controlar la presión arterial? Es que no debe cruzar las piernas o los brazos, ¿ya? Y además que la toma de la presión arterial puede ser en cualquiera de los brazos. Pero ahora yo les pregunto, si mi paciente no tuviera brazos, ¿dónde le controla la presión arterial? Pregunta también para ustedes, no tiene brazos, profesor, ¿ahora qué hago? A mí me enseñó la Miss o la profesora que debe de controlarse en el brazo, ¿no? Bien, esos son los materiales por lo general que ustedes van a utilizar. Es un brazalete, ¿ya? El tensiómetro y el estetoscopio para poder oír estos ruidos de Korokov. Vean ustedes aquí, este es un manómetro, ¿ya? Donde va a pasar del punto 0 hasta el 300, que su unidad de medida es milímetros de mercurio. Esta aguja que va a observarse, ya al momento que ustedes empiecen a insuflar y que se va hinchando ese brazalete en el brazo de su paciente, va a empezar a subir esa agujita, ¿ya? Entonces, el primer ruido de Korokov que ustedes van a escuchar, ¿ya? Ese primer ruido será su presión sistólica como resultado, ¿ya? Y el último sonido, que es un sonido ausente, es el quinto ruido de Korokov. Ese último ruido, que es el quinto ruido, es su presión diastólica. Entonces, cuando ustedes quieran dar el resultado de su presión arterial, van a asumir ese primer ruido como la presión sistólica y el último ruido como la presión diastólica, ¿ya? Entonces, ¿cómo deben ustedes colocar este brazalete? Primero, ya saben, tu paciente debe haber guardado un reposo entre 5 o 10 minutos, ¿no? Que no cruce las piernas, ¿ya? Y vamos a elegir, por ejemplo, este brazo derecho para controlar la presión arterial. Lo que está haciendo ahorita el licenciado es ubicar la arteria. En este caso está ubicando la arteria braquial, ¿ya? Y después de haber hallado la arteria braquial, va por encima de la arteria, va a colocar este brazalete. Vean ustedes, ubicó la arteria braquial y ahora va a colocar el tensiómetro, ¿ya? Unos 2, 3 dedos por encima de donde ubicó la arteria. Y luego va a colocar, eso tiene un velcro, ya que va a fijar el tensiómetro en el brazo del paciente. Vean ustedes que en el video el licenciado no ajusta, no aprieta ese brazalete en el brazo del paciente, ¿ya? Entonces, ligeramente, ya no lo hacemos un poco flojito, ¿ya? Y colocamos en el bracito. ¿Qué otra cosa más observamos aquí? Es que está colocando el manómetro, ¿ya? En el brazo, estos brazaletes tienen un ganchito, tienen una telita que se va a enganchar con el manómetro, perdón, y ahora está insuflando. Ven ustedes aquí la bombilla, está presionando para que está como inflando este brazalete. Entonces lo que está haciendo es cortando el pase normal de la sangre, ¿ya? Hacia el brazo, el antebrazo y la mano, ¿ya? Entonces ahorita, por ejemplo, la aguja ha llegado a 140, ¿no? Hasta ese punto ha llevado la agujita a través de esta bombilla, el licenciado. Y ahora está colocando ya el diafragma del estetoscopio en el pulso braquial. Él ya se colocó ya las olivas aquí en el oído del auxiliador o del licenciado y va a empezar a oír, ya a oír esos ruidos de Korokov. El quinto, que es la presión sistólica, y el último ruido, que será el quinto ruido de Korokov para hallar la presión diastólica. Entonces, con la perilla, esa perilla ahorita está empezando a aperturar y la aguja, noten ustedes que está empezando a bajar. Aquí ya está colocando el licenciado, escuchó el primer ruido de Korokov en 110, que sería mi presión sistólica, ¿ya? Y sigue bajando, 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 bajando. Y cuando ya no escuche ningún sonido, ese será mi quinto ruido de Korokov, que como resultado salió 62, ¿ya? Entonces, cuando entreguemos el resultado de la presión arterial al paciente, le vamos a decir que su presión arterial, en este caso para la señorita, ha sido de 110 sobre 62 milímetros de mercurio, ¿ya? Ese es el resultado de la presión arterial para esta paciente, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el primer ruido va a ser
con referencia a la presión sistólica. Y el último ruido, que es el quinto, a la presión diastólica. Bien, entonces ahora nos vamos a los principios básicos, que es, ya dejamos los signos vitales para pasar a utilizar el PAS. Y este PAS hace referencia a unas siglas que significa la P de proteger, y esto hace referencia a proteger la escena donde se llevó a cabo el accidente, A de avisar, en este caso algún centro de emergencia médica, y luego socorrer, ¿ya? Entonces, haciendo el uso del PAS, vamos luego nosotros a aplicar los principios básicos, que es la valoración primaria. Para la valoración primaria, yo tengo que valorar el estado de conciencia llamando a mi paciente. ¿Estás bien, joven, señorita? ¿Estás bien? Voy a hablar con una voz enérgica, ¿ya? Y fuerte para saber si mi paciente está consciente o no. Luego de ello, si no responde, voy a pedir ayuda, ¿no? Y luego voy a verificar los signos vitales. Si mi paciente en esta valoración primaria no responde a las preguntas que ustedes están haciendo, que es simplemente preguntar, señor, ¿está bien? No les responde y controla sus signos vitales, su pulso no tiene, respiración tampoco, lo que voy a hacer es iniciar ya la RCP o la reanimación cardiopulmonar. Si mi paciente, pues después de esta reanimación se recupera, lo dejo en esta posición lateral de seguridad, como ustedes ven aquí, que es una posición echado de lado, ya de costado. Y entre la valoración secundaria, tengo algunos cuidados que realizar. Si la persona, por ejemplo, está despierta, ya puedo preguntarle qué te sucedió, cómo te encuentras, cómo te llamas, ¿no? Haciendo estas preguntas básicas. Y según a ello, yo ya puedo hacer mis cuidados, ¿no? En este caso, para esta víctima ha sido de repente herida, ¿no? Y lo que está haciendo en este momento la auxiliadora es controlando, por ejemplo, la hemorragia, ¿no? Si es así, previo a eso, ¿no? Voy a preguntarle a la víctima, y si la víctima no está orientada o de repente está en shock, lo que yo voy a hacer es preguntar a los testigos que están a su alrededor. Estos cuidados pertenecen a valoración secundaria. ¿Qué más tengo que hacer? Controlar signos vitales y revisar a mi paciente desde la cabeza hasta los pies en búsqueda de ¿qué? De alguna lesión. Si yo encuentro alguna lesión, resuelvo en ese momento, como ustedes ven aquí en la imagen. Bien, entonces, con esto ya hemos concluido nuestra primera sesión de primeros auxilios, ¿ya? Voy a dejar de compartir y rápidamente vamos a ver los comentarios para que no nos pasemos en el tiempo, ¿ya? Ya, sí, gracias, Ricardo. Me refería que nuestra coordinadora inclusive nos ha comentado que este tipo de clases, las sesiones van a ser grabadas y ustedes van a poder ver esta grabación. Si es que ha habido esos problemas de conectividad que sí parece que en algunos casos no se ha perdido, ¿no? La conexión en algunas diapositivas. Ahora, Pamela acá pregunta, ¿por qué sus pulsos son más bajos, ¿no? En esos casos. Lo que pasa es que las personas, por ejemplo, adultas que hacen mucha actividad física, ya sus pulsaciones son lentas. Entonces, ¿por qué se da estas pulsaciones lentas en estos pacientes? ¿Por qué no pasan a un problema de salud de corazón como las bradicardias, ¿no? Por la misma actividad física que realizan, la circulación en estos pacientes va más lenta, ¿ya? Va más lenta, ¿por qué? Porque el corazón de estos pacientes se hace mucho más grande, ¿ya? Comparando con una persona que no hace tanta actividad física. Yo entiendo que algunos de ustedes de repente hacen caminatas, ¿ya? Pero no son deportistas calificados, ¿no? Que corren largas distancias y todos los días. Y estos pacientes, sus corazones se adaptan a ese tipo de deportes y son más grandes que lo normal. Entonces, por ser más grandes, esa circulación pasa más lenta aún todavía, comparándola con nosotros que no hacemos tanta actividad física, ¿ya? Aquí también hay otra pregunta acerca de si no tiene brazos, mi paciente, ¿dónde hago? Y aquí una de sus compañeras ha puesto
en la imagen de una pierna. Así es, yo puedo, yo puedo controlar también en la pierna, pero recuerden que si es más lejos el control de la presión arterial, ya, lo que yo tengo que hacer es, tengo que reducir ya la presión sistólica en 10 milímetros de mercurio, ya. Si, por ejemplo, en el brazo le salió 120/60, ustedes tendrían que, si controlan, no tiene brazos, si controlan en la pierna del paciente, ¿ya? Tendrían que reducir la presión sistólica en 10 milímetros de mercurio. Entonces, ya no sería 120/60 si lo controlan en la pierna, sino en realidad su resultado sería 110 milímetros, 110/60 milímetros de mercurio, ¿ya? Si en caso les tocara esa situación. Ay, muchas gracias. Aquí están describiendo qué es lo que observaron en la primera imagen. Así es, ¿no? Un policía, un personal de salud. Bien, acá, por ejemplo, Mar dice, primero se debe informar de lo que pasó con el paciente, ver si está consciente, no se debe mover, ¿ya? A la primera porque se puede lastimar más. Así es. Yo no sé en qué situación está mi paciente. Así que mejor lo dejo ahí, comunico y ya los profesionales van a saber trasladar de manera adecuada a esa víctima. No vaya a ser que yo cause un daño, ¿no? A esa paciente. Y el lavado de manos clínico, así es. El lavado de manos clínico dura entre 40 a 60 segundos. El lavado de manos social, el que nosotros, la mayoría, ha practicado en otros lugares, centros comerciales, restaurantes, es de menor tiempo, de 20 a 40 segundos, ¿ya? Y bien, muchas gracias. Hasta aquí. Yo creo que si hay alguna duda o consulta, lo vamos a hacer ya para la próxima semana, perdón, el próximo miércoles que nos toca, ¿ya? Para poder resolver las dudas y no prolongar más el